Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, y entonces Dios nos ha dado esto, que conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Hay que discernir ese tiempo. Necesidad de tu espíritu. Cuando lo y de tu discernimos y presencia. actuamos en el tiempo de Dios, la vida vale vida. Cuando actuamos en el tiempo de Dios, sediento de ti. Un desierto en Dios nos ha dado esto, que todo haya tiempo. Hermanos, hermanas, acompáñenme a la Sagrada Escritura, al Evangelio escrito por el apóstol Juan. Amén. A los hermanos que pueden recibir la palabra, ya sea directa a través del internet ahora mismo o a través de los videos que están disponibles también. Les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por la oportunidad también que nos da de poder hacer disponible la palabra a través de los medios disponibles en estos días. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ir a la palabra en esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3. La historia precisamente de este hombre que vino bajo el amparo de la oscuridad al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesús damos lectura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor derrame bendición sobre nosotros a través de su palabra y nos dé oídos para oír lo que tiene que decirnos. Señor, pedimos que seas tú mismo hablándonos. Pedimos el poder persuasivo, convincente del Espíritu Santo, que sea, Señor,
liberado, desatado a través de la exposición de la Sagrada Escritura esta noche. Tú conoces, Señor, el asunto que realmente tiene importancia para nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones y las circunstancias en que cada uno nos encontramos. Al igual como este hombre vino a ti, Señor, vino y se acercó a ti, tenía ciertas preguntas, ciertas interrogantes, mas tú sabías, Señor, lo que realmente era necesario en su vida. Así háblanos con claridad, Señor, en esta noche, sin atajos, directamente al punto y a la raíz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que sea así. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues precisamente, pueden tomar asiento, de esto queremos disertar en esta noche, acerca de el nuevo nacimiento, lo que la palabra técnica teológicamente es la regeneración espiritual. Y el tema de esta noche es ese, la regeneración espiritual. ¿Alguna vez te has planteado la pregunta más importante de la vida? Si fueras a morir hoy y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían tus razones? ¿Cuáles serían tus argumentos? ¿Serían tus razones justificables delante de Dios? Si fueras a morir hoy y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? Lo primero que debemos establecer es que no se puede vivir sin nacer. No podemos tener existencia sin nacimiento. No podemos tener un ser, una vida, sin pasar por el proceso de fecundación, desarrollo y finalmente el nacimiento. Regeneración quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra. Y en el lenguaje teológico, el término regeneración significa renacer, volver a nacer. Jesús, nuestro Señor, fue el primero en declarar que era una necesidad absoluta para el ser humano nacer espiritualmente, y que sin ese nuevo renacimiento no se puede ver ni entrar en el reino de Dios. Le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo, toda una personalidad, era, dice la Escritura, un principal entre los judíos. Esto implica que era una persona importante, una persona relevante en la sociedad judía. Era un gobernante, un miembro del Sanedrín, la corte suprema del pueblo judío. Él, este hombre de importancia, de relevancia, viene a Jesucristo amparado por la noche. Se acerca a Jesucristo a presentarle una pregunta. Y al llegar le dice rabí. Rabí es un término hebreo que significa maestro, que significa un instructor del pueblo judío. Y le dice, rabí, sabemos que has venido de Dios. Es obvio,
es innegable que tú has venido de Dios. ¿Por qué? Por el respaldo del poder de Dios que hay sobre tu vida. No es solamente por tus enseñanzas, porque las enseñanzas es algo que consiste simplemente de palabras, simplemente de verbalidad, pero son las obras donde hay un poder que respalda lo que uno dice. Y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos, es decir, si no está Dios contigo. Entonces tus obras, tus milagros, es una evidencia obvia, innegable, irrefutable de que Dios está contigo. De eso nosotros estamos convencidos. Nosotros lo sabemos. Hablo por mí y hablo por los demás, por mis colegas, los demás gobernantes, los demás miembros del Sanedrín, el resto del pueblo judío. Hablo por mí y en nombre de toda la humanidad. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido como maestro, como instructor de parte de Dios. Y eso es algo que realmente nadie lo niega. Aún los ateos que no creen en Dios, saben que Jesucristo vino como un maestro. Pero el saber que Él vino como un maestro no te va a salvar. El saber que Jesucristo vino como un instructor del cielo no te va a salvar, no te va a cambiar la vida. Puede ser que lo llegues a admirar por sus enseñanzas, por sus obras, por sus milagros, pero realmente el ser humano necesita saber que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. De otra manera, seguiremos simplemente admirándolo por ser el grande de todos los maestros. Pero más que eso, se requiere reconocerlo a Él como el Mesías, el Redentor y el Salvador del pecador. Al llegar, obviamente, un hombre muy letrado, muy educado, muy culto, y usualmente nosotros tenemos retórica para acercarnos a las personas. Pero ¿sabe qué? Jesús, nuestro Señor, no anda con rodeos. Él realmente va directo al punto, directo al grano, como decimos. Porque ¿para qué estar perdiendo el tiempo? Entonces, está bien, Nicodemo, que tú tengas esa apreciación de mí y que muchos de tus colegas compartan ese concepto acerca de mí mismo. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. De cierto, de cierto. Y esa palabra de cierto, son las palabras amén, amén. De verdad, de verdad. ¿Qué? Y usualmente el Señor Jesús usaba esta terminología para introducir algo trascendental, algo de suma importancia. Y lo encontramos en los relatos evangélicos, donde Él de verdad, de cierto, amén, amén. Es decir, lo que estoy por comunicarles es tan importante, es tan trascendental. De ahí el énfasis y la necesidad de repetir de cierto, de cierto. No es una mera redundancia, no, es para hacer penetrar al oído y al entendimiento del ser humano, penetrar al corazón con algo que es absolutamente necesario. De cierto, amén, amén. De verdad, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para el reino de Dios no hay atajos. Para entrar al reino de Dios no hay shortcuts. Hay una sola vía de entrada, hay una sola puerta, hay un solo camino. Y
si tú, Nicodemo, realmente quieres ser parte del reino de Dios, quieres entrar al reino, quieres participar del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Escondido bajo un manto de oscuridad, este hombre cautelosamente se aproxima a Jesús de Nazaret. Quizás durante el día había estado observando al Señor hacer milagro tras milagro durante el día, rodeado de multitudes de personas. Cuando llega la noche, finalmente el Señor Jesús está desocupado, está solo. Este hombre, obviamente muy religioso, altamente respetado dentro de los judíos, pero a la vez sinceramente interesado en el Señor Jesús. Al acercarse, inmediatamente el Señor lo confronta, dejándole en claro que la religiosidad, por muy religioso que seamos, por muy respetados que seamos, por muy distinguidos que seamos, es más, como Nicodemo, puede ser un maestro bíblico, puede ser un maestro en teología, pero si no nacemos de nuevo, si no tenemos una experiencia real con el Espíritu de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Podemos ser parte de la llamada iglesia, pero no del reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Este término, amén, amén, de cierto, de verdad, son las palabras que en el Antiguo Testamento se usan para expresar fe. Proceden de la misma raíz que significa ser afirmado o estar seguro. Jesús las usa como prefacio para afirmaciones significantes. Y de ahí que le dice de cierto. ¿Tienes preguntas? Sí, tienes muchas. Interrogantes, tienes muchas. Pero ¿sabes cuál es la más importante? Es si has o no nacido de nuevo. ¿Por qué el ser humano necesita experimentar este segundo nacimiento? Para ello tendría que relatarles un poquito acerca del origen de la vida y cómo Dios creó no solamente el mundo, pero también los seres que vivimos en el mundo. Observamos que en el principio Dios creó al hombre, pero lo creó como un ser trino, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Dios es el origen de la vida vegetal, pero la vida vegetal es una vida unidimensional. Solamente posee un cuerpo físico. Las plantas, los árboles, es el cuerpo físico, se alimentan de los nutrientes de la tierra y de la atmósfera, y en algunas ocasiones encontramos especies de plantas como Venus que atrapan moscas para alimentarse. Las raíces sostienen estas plantas en su lugar firme, mientras que toda reproducción se lleva a cabo a través de un código genético encapsulado en semillas. Pero esa es la vida vegetal, es simplemente unidimensional. Luego Dios creó otra vida. Dios es la vida y toda vida procede de Dios. Pero no toda vida es igual a las demás vidas. Dios creó la vida animal.
Y la vida animal es duodimensional, es decir, que tiene dos dimensiones. Posee un cuerpo físico, como también posee una conciencia, una mente. Y estos animales se alimentan de plantas, de otros animales, y tienen un amplio campo de movilidad. Al igual que las plantas, se reproducen a través de un código genético que está en su simiente, la cual es generalmente fertilizada por el macho. Pero debido a su conciencia e incremento de movilidad, el reino animal es superior al reino vegetal. ¿Recuerdan yendo a la escuela y recibiendo clases? ¿Verdad? Dice, ¿y cuántos reinos hay? Bueno, está el reino vegetal, está el reino mineral y está el reino animal. Y luego le preguntaba a ella, ¿a qué reino pertenece usted? Bueno, puede ser al vegetal, puede ser al mineral, pero luego decía, no, el ser humano pertenece al reino animal. Pero cuando venimos a Cristo encontramos que hay otro reino. Está el reino de los cielos. Gloria a Dios. Está el reino de los cielos, hermanos. Pero después de haber creado la vida vegetal, la vida animal, en la manera en cómo Dios la creó, después creó lo que conocemos como la vida humana. Cuando Dios creó al hombre y lo creó como un ser trino con 3 dimensiones. La vida vegetal solamente tiene una dimensión, la dimensión física. La vida animal tiene 2 dimensiones, la dimensión física de su cuerpo que tienen los animales, pero también ellos tienen lo que se conoce como alma. Son seres vivientes. La Biblia usa ese término, seres vivientes. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con 3 dimensiones. La dimensión física, porque nos dio un cuerpo que viene de la tierra. Nuestro cuerpo tiene los mismos elementos que tiene la tierra, los mismos minerales que tiene la tierra. Nuestro cuerpo tiene su origen en la tierra. Esa es la parte física. Pero también nos creó con un alma, una mente. Hay conciencia de nuestra existencia, sabemos que existimos. Sentimos que existimos. No es algo ficticio. Uno lo sabe y uno lo siente. Pero también dice la palabra que impartió el soplo, el aliento espiritual de Él. Ese aliento espiritual dotándonos de esa dimensión que nos distingue de las diferentes clases de vidas que Dios creó. Y nos dio espíritu para que podamos relacionarnos con Él, espíritu para que podamos tener un contacto directo y consciente con Dios. Así que a diferencia de los animales, que también tienen hasta cierto sentido una mente, de ahí que los animales también toman decisiones. Ellos deciden si buscar el sol o buscar la sombra, si ir a beber agua o no beber agua. Ellos deciden si van a movilizarse, a viajar de una región a otra región. Ellos toman esa decisión. Si llega el frío, muchos de los pájaros, entonces ellos se van al sur, ¿verdad? Se van allá a Florida, a las Carolinas, y algunos se van hasta la parte de Centroamérica, viajan largas distancias, porque no quieren pasar el invierno acá. Qué bueno, ¿verdad? Y cuando ya llega la primavera, comienzan su vuelo de retorno otra vez. Pero la diferencia es que los animales no tienen un espíritu. Ellos no pueden orar a Dios.
Un perro puede ladrar, pero no puede orar. Los animales no pueden tener esa relación consciente, directa, personal con Dios, porque no fueron creados en la manera en que nosotros fuimos creados. Por eso es que usted puede orar. Los animales a veces pueden llorar, porque tienen sentimientos, pero no pueden reír. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoren tienen que tener esa dimensión espiritual. Tienen que vivir en esa dimensión espiritual. Y por eso los animales no pueden adorar a Dios. ¿Ves? No pueden adorar a Dios. La creación puede alabar a Dios, como a veces se usa en la Biblia, pero adorar, no pueden adorar. El hombre se relacionó con Dios, vivió en comunión con Dios debido a esa dimensión espiritual de su ser. Sin embargo, cuando el espíritu del hombre muere, se reduce a vivir en el plano animal de su existencia. Es decir, cuerpo y alma. Sus pensamientos están principalmente orientados hacia sus necesidades físicas del cuerpo y hacia sus necesidades sensuales de sus sentidos. Pero su espíritu está muerto. Ese espíritu murió en el Edén, en el pecado. Adán, Eva murieron, su espíritu murió, y entonces la existencia de ellos fue después en una existencia duodimensional. Su existencia del cuerpo y del alma. Por eso el hombre necesita nacer del espíritu. El espíritu ha muerto. El pecado mata al espíritu. La muerte espiritual es separación con Dios. Cuando el hombre vive separado de Dios, su espíritu muere, porque el espíritu solo puede tener vida cuando está en unión al espíritu superior, que es el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. La Biblia no dice que Dios es un espíritu, no, Él es espíritu. Él no es un espíritu. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus, sí, porque el espíritu humano procede del Espíritu de Dios. Los espíritus angelicales, celestiales, proceden, Él es el Padre de los espíritus. Pero Él es espíritu. El Espíritu Santo. Dios es espíritu. El hombre necesita nacer espiritualmente. Y llega Nicodemo. Mire, Nicodemo nació en la sinagoga, en la iglesia. Que porque se cree que uno nació en la iglesia, ya uno es cristiano, nacido nuevo. No, no. Si tú llegas a nacer en el auto, no quiere decir que eres goma. Dios creó al ser humano. Y en el huerto de Edén vivían esa vida de armonía, una relación ideal con Dios, rodeado de un ambiente puro, perfecto. El hombre poseía un cuerpo fuerte sin defecto genético. Y como su espíritu estaba vivo, el hombre tenía comunión y compañerismo con Dios. Pero había un dilema. ¿Vivía el hombre en comunión con Dios porque le amaba? ¿Vivía en comunión con Dios porque no había otra alternativa? Y para determinar la verdad
del corazón del hombre, Dios puso un árbol extraordinariamente atractivo en medio del huerto. Es decir, si el hombre iba a vivir en comunión con Dios, en armonía con Dios, si el hombre iba a amar a Dios, el hombre tenía que ahora amar a Dios en base a una elección, en base a una obediencia. Porque el día de mañana uno puede decir, bueno, me llevaban a la iglesia a la fuerza, ¿verdad? Me obligaban, ahí de las orejas me llevaba mi mamá. Pero llega el punto en que el Señor va a probar si tu amor es un amor voluntario o no lo es. De ahí la necesidad de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios no quiere que le amemos en una forma robótica. No. Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser. De ahí que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Desafortunadamente, Adán escogió vivir en los deseos de su carne. Comió del fruto prohibido y esta acción produjo muerte espiritual. En ese preciso momento, el hombre se convirtió en un ser duodimensional, cuerpo y alma. Y dejó de vivir la dimensión espiritual. Por naturaleza, el ser humano siente la necesidad de adorar, porque es una necesidad innata en nosotros. De ahí que si no se adora al Dios verdadero, se terminará adorando a alguien más o a algo más. Puede ser tú mismo, porque hay personas que se adoran a sí mismos. Sí, se adoran. Viven fascinados consigo mismos. Se puede convertir en tu auto también, tu Dios. Hay personas que lavan más el auto que lavan su propio cuerpo. Lo lavan y lo enceran y lo limpian y cualquier cosita andan. Gastan una fortuna comprando esos rims carísimos. Privan a su misma familia de algunas necesidades básicas, pero con tal de tener algo que mostrar allá afuera. Que mostrar. Que esté brillando, shining. El Señor Jesús fue directo al punto. Dijo: Nicodemo, el asunto aquí es que tú y los demás necesitan nacer de nuevo. No podemos ir al reino de Dios a través de una herencia familiar. Hasta donde yo sepa, la Biblia solo dice que Dios tiene hijos y no nietos. Así que va a decir que mi mami le sirve, que ahí yo... No, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos e hijas. No hay otra relación con el Señor. Y ahí que la Biblia habla de la relación espiritual con Dios en términos de familia. Llama a Dios Padre, llama a Jesucristo Hijo, llama a los creyentes hijos adoptados y recibidos en el seno de una familia, porque la relación que Dios tiene es una relación de familia.
Y en esa familia solo hay hijos, no hay nietos, no hay bisnietos. Al leer las Escrituras encontramos que Isaac, el hijo de Abraham, en sus años de juventud, llamaba a Dios como el Dios de mi padre Abraham. El Dios de mi padre Abraham. Pero llegó un tiempo en su vida que él dejó de llamar a Dios el Dios de mi padre y lo llamó mi Dios. Tuvo sus hijos y Jacob solía hablar de Dios como el Dios de mi padre Isaac. El Dios de mi padre Isaac. Pero llegó un momento en su vida en que tuvo un encuentro real con Dios y comenzó con un sueño. Con un sueño. Pero llegó el día cuando él ya no hablaba de Jehová como el Dios de Isaac, sino como el Dios de Jacob. Yo no sé la relación que tú tienes con Dios. Yo no sé si la tienes con el Dios de mis padres o de mis abuelos. Pero Jesucristo dice, necesitas nacer de nuevo. Si quieres entrar al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. No hay atajos. Hay un contraste obvio entre lo físico y lo espiritual. Lo terrenal versus lo celestial. Hay un dualismo, el vertical y el horizontal. Arriba versus abajo. Y literalmente en el griego dice, el que no naciere de arriba. Es decir, para diferenciar del nacimiento de abajo. Es similar, pero no es lo mismo. Uno es de arriba, uno es de abajo. Uno es espiritual, el otro es terrenal. Uno es físico, el otro es celestial. Ahora, la Escritura, y más exactamente el apóstol Pablo, escribió acerca del hombre en su estado natural. Y él dijo que el hombre natural no puede entender la dimensión espiritual. No tiene capacidad de comprender aquello que es de Dios, porque su espíritu está muerto. De ahí que cuando uno habla con una persona no convertida al Señor, no nacido de nuevo, es como si uno le habla en chino, en japonés. ¿Por qué? Porque está muerto a ese mundo, a esa dimensión. Pero háblale de lo de abajo. Somos expertos en lo de abajo. Y el Señor le dice a Nicodemo, si te hablo de lo de arriba con lo de abajo y no entiendes, ¿qué si te hablo solo de lo de arriba? Si te estoy hablando que necesitas nacer de nuevo y que ese nacimiento es semejante al nacimiento de abajo, pero que no es la misma cosa, ¿qué si no te usara ninguna ilustración terrenal para comunicarte las verdades espirituales? Porque Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Obviamente se refería a él. ¿Cómo puede un viejo entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? El Señor le dice, precisamente de eso te estoy hablando. ¿Ves cómo me estás malinterpretando? ¿Ves que yo no estoy hablando de volver a nacer físicamente, naturalmente? Yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Yo te estoy hablando de nacer de arriba, no de abajo. Yo te estoy hablando de nacer del espíritu y no de la carne. De ahí que el texto dice, lo que es nacido de la carne, carne es, en otras palabras, carnal es. Pero lo que es nacido del espíritu, espiritual es. Es otra dimensión. El hombre natural, no regenerado,
no nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios 2, desde el verso 11 en adelante hasta el 14 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios, 2, 11 hasta el 14. Dice, así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, si no recibimos el espíritu de Dios, seguiremos en completa ignorancia de las cosas que Dios ha preparado para la raza humana. La única posibilidad de saber, de entender y comprender las cosas que Dios nos ha concedido es recibiendo al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo entonces que hace nacer de nuevo. Ahora note que dice, lo cual también hablamos. Pablo dice, ahora yo puedo hablar, este lenguaje espiritual yo lo puedo hablar. Antes yo solamente hablaba un lenguaje religioso. Y en mi religiosidad yo perseguía a Jesús de Nazaret. Pero llegó el momento en que Él me hizo nacer del Espíritu. Y comencé a comprender las cosas que Él ha preparado para nosotros. Ahora yo más bien estoy ocupado en comunicar y transmitir esas cosas. Y hablamos, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo que acomoda lo espiritual de Dios a la gente espiritual. Pero cuando Él quiere comunicar lo espiritual a un natural, eso se pierde en la traducción. ¿Ves? Lost in translation. Se pierde. No se puede comunicar. Porque hay que comunicar algo espiritual a un natural. Ahora note, versículo, acá estábamos leyendo, pero ahora dice, pero el hombre natural. Este hombre natural es aquel hombre que su vida está nada más en la dimensión física, corporal, carnal, y su dimensión sensual, la que tiene que ver con los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, los sentidos, los 5 sentidos que Dios nos ha dotado con ellos. Ahora, este hombre natural, le hablan de comida, él lo entiende muy bien. Claro. Le hablan de ir y contemplar un paisaje, el bosque, la playa. Él lo puede percibir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, para él son insensateces, para él son demencia. Ahora, ¿por qué son locura? Obviamente porque no las puede entender. Lo que uno no entiende, ¿recuerdan de niños? ¿Cuántos jugaron que hablaban inglés de niños? ¿Recuerdan aquellos juegos? Y ustedes dicen, oye, hablo inglés. Y llegaba haciendo ahí un montón de ruido. De niños, ¿no? Pero es algo, es nada más ruido y ruido y ruido y ruido, pero no hay comunicación. Entonces, para el hombre espíritu natural, las cosas de Dios es un ruido que no se puede comprender.
es inconcebible. ¿Por qué? Porque está muerto a la dimensión espiritual. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como está muerto espiritualmente, no tiene la capacidad de juzgar lo espiritual. De ahí la necesidad. Y por eso el Señor Jesús llega y le dice, de verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De verdad te digo, lo enfatiza nuevamente en Juan 3:7. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es más, vuelve a insistir en ello y le dice, no te maravilles. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que lo que concierne al nuevo nacimiento causa maravilla y asombro, porque uno no entiende eso. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aunque el hombre no regenerado puede tener, y de hecho casi siempre tiene tendencias religiosas, no puede tener una verdadera comunión con el Dios verdadero. No, porque está muerto espiritualmente. Por lo tanto, no puede ser salvo. Todos sus intentos para acercarse a Dios son sin éxito verdadero. El hombre, aunque sea religioso y moral en su comportamiento, se encuentra alejado y ajeno a la vida de Dios. Un hombre no regenerado, una persona natural, puede tener cierta iluminación académica, intelectual acerca de Dios. Puede incluso tener algún atractivo emocional hacia las cosas espirituales. Pero si no es renacido, todos sus intentos por acercarse a Dios no le sirven de nada. De ahí que el Señor Jesús va al grano diciéndole, Nicodemo, yo sé que eres parte de todo el sistema religioso que es la religión verdadera. El judaísmo es la religión verdadera. El Señor le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Esa es la religión verdadera. Pero la religión sin un nuevo nacimiento no te puede salvar. Puedes estar en la verdadera religión, la religión cristiana. Pero si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Puedes ser maestro de niños, maestro de jóvenes, maestro de damas, de caballeros. Puedes ser maestro bíblico, pero si no experimentas el nacer del Espíritu, no podrás tener parte en el reino de Dios. Así que el ser humano absolutamente debe y tiene que nacer de nuevo, esta vez espiritualmente. De otra manera, nunca podrá ni ver ni entrar en el reino de Dios. La regeneración. Tendrás que renacer, dice el canto. Tendrás que renacer. Ahora, la pregunta de Nicodemo y nuestra es la misma. Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora viene el Señor y le dice, ¿cómo? El agente que produce ese renacimiento es el Espíritu Santo. Es decir, tú no puedes nacer de nuevo porque se te antoje nacer de nuevo. ¿Sí?
De ahí que precisamente el Señor usa el nacimiento físico para proyectar el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es muy semejante, pero no es la misma cosa. Cada una de esas cosas es harina de otro costal. Pero, por ejemplo, tú no decidiste nacer. Se te antojó, o voy a nacer un día. Es algo que no tiene nada. Ahora, el nacimiento del Espíritu tampoco no es que Dios, hoy yo voy a volver a nacer. No. Hay un proceso. Ahora el Señor viene y le explica a Nicodemo cómo puede el hombre natural, religioso, ético, moral como él, pero también cualquier otro hombre, cualquier otra persona, tiene que pasar el mismo proceso. No importa cuán bueno sea, no importa cuán alta sea su moral y cuán excelente sea su ética, el hombre, quien quiera que sea y como sea que viva, si va a entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. No hay otra manera de entrar. No hay otra manera. Ahora, a Nicodemo él le habló. Cuando le dijo, ¿cómo? Él le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. No puede entrar. Y habla del Espíritu Santo, de esa obra de purificación que él hace. De purificación. Recuerda, leíamos en Ezequiel al inicio del servicio, que dice, yo los voy a recoger de las naciones y los voy a lavar con agua. Los voy a limpiar de sus inmundicias, de sus ciudades. Venimos al Señor, según nosotros, venimos con una vida limpia, ¿no? ¿Verdad? Y incluso algunas personas dicen, sí, yo me voy a entregar al Señor, pero primero déjeme limpiar mi vida un poco. Y eso significa, déjeme poner un poquito en orden todo el desorden que hay en mi vida personal, en mi vida moral. Pero sabe que al Señor venimos tal y como somos. El que hace la limpieza es Él. Y esa es la limpieza que Él acepta. Pero a través del apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 1:23, el Señor también nos habla de este nuevo nacimiento, de este renacer. Y aquí encontramos este elemento indispensable para que el nuevo nacimiento pueda darse. Y Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Siendo renacidos. Hacer de nuevo la regeneración. No de una línea genética corruptible. La versión expandida literal. No, sí, siendo renacidos, pero no de una simiente corruptible, esa línea genética corruptible, la línea genética humana. No, el renacer no tiene nada que ver con el ser humano. Sino de incorruptible. Es decir, espiritualmente, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Ahora, este texto nos dice que somos nacidos de nuevo, renacidos. El Señor había dicho a Nicodemo que el Espíritu Santo es el agente, es la persona que produce este nuevo nacimiento. Pero ¿cómo lo logra? Con la semilla incorruptible, esa línea genética, incorruptible.
incorruptible, la semilla. Ahora, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Ahora, no me malentiendan aquí, no es la Biblia. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la palabra hablada de Dios, la palabra expresada de Dios, el verbo de Dios. Ahora, la Biblia es la palabra escrita de Dios, pero esa palabra escrita de Dios viene de la palabra hablada de Dios. Y lo que hace nacer de nuevo no es la Biblia, no es la palabra escrita, sino la palabra hablada de Dios. Esa palabra que Dios habla. Cuando Él dijo, dice, y dijo Dios, y fue. Y fue. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Como el Salmo 39:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora, esa palabra de Dios se ilustra ahí como una simiente. La palabra simiente es semilla. Recuerde, Dios hizo todo, las plantas, los árboles, y les dio semilla. Y en esa semilla hay un código genético que se reproduce. Dios creó al hombre y puso en el hombre una simiente, una semilla. Los animales, y por eso ellos se reproducen según su especie. Se reproducen según su género. Ahora, esa semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra es viva. Y esa palabra permanece para siempre. Usted puede destruir la Biblia y no destruye la palabra de Dios. Usted puede quemarla y no quema la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se remonta a muchos siglos antes de la existencia de la Biblia. Y es esa palabra que hace nacer de nuevo. El Espíritu toma esa palabra, que es una semilla, y la siembra en los corazones. La siembra, aleluya. Ahora, obviamente, igual que el nacimiento natural, ¿verdad? Hay una semilla que se siembra y el útero recibe esa semilla. Si el útero es receptivo, la acepta, la recibe, la sostiene. Es lo que llamamos el momento de la fecundación, de la engendración. Se engendra. Si está la semilla, ¿ves? Y esa semilla viene del varón, pero la hembra, el útero recibe esa semilla. Y ese útero es receptible. El corazón es el útero. La semilla es la palabra de Dios. Si la escuchas y la recibes, depende si tu corazón es receptivo. Y si recibes esa palabra, algo comenzó a darse ahí. No se nota. Aparentemente no hay nada. Tú vas y entierras una semillita ahí y no hay nada, solo tierra. Y tú puedes ir y echarle agua y le vas a decir, aquí le está echando agua ahí. No veo nada, no se ve nada. Pero esa semillita está enterrada ahí. Y comienza entonces ese proceso, que es ese proceso donde comienza a formarse dentro de la tierra, oculto a la vista humana, hasta que llega un momento que esa semilla germina, brota. Ahora, en lo natural también, la semilla, la recepción en el útero, y aparentemente nada pasa, ¿verdad? No se nota, no hay estómago, no hay nada. Pero dentro de la tierra hay una semilla sembrada. Y comienzan a pasar los días.
Y comienzan a pasar los días. ¿Y sabe qué es lo que comienza a venir luego? Un descontento, una incomodidad. Una incomodidad. Hay un trastorno interno. Y los vómitos, y las cosas, y los antojos, y los desantojos. Hay una incomodidad, hay un trastorno interno. Cuando Dios planta la semilla de su palabra, el Espíritu Santo la planta, luego va a venir a tu vida un descontento. Vas a estar descontenta con tu vida, vas a estar descontenta con el mundo, vas a estar descontento con la gente que te rodea, vas a estar descontento de todo. Hay un trastorno interno que uno no sabe explicar, pero es ese proceso de gestación. Por eso el nuevo nacimiento no es de la noche a la mañana. El nuevo nacimiento es cuando esa semillita es plantada. Y luego comienzas a interrogar la vida y todo lo comienzas a cuestionar. Y la gente con quienes te relacionas te dice, ¿qué te está pasando? Mira, ahora tú lo cuestionas todo. Ahora tú estás insatisfecho. Ahora tú estás descontento. Ya no eres la misma persona feliz. Ya no andas riéndote ahí por todos lados. Ya no andas diciendo disparates. ¿Qué te está pasando? Hay un trastorno interno. Hay cambios. Hay cambios. Hay cambios. Y la mujer puede ser que no se ve el estómago, pero la mujer se ve al espejo y dice, estoy cambiando. Estoy cambiando. Obviamente lo que todos vemos después es, y ya ahora sí decimos, ¿y cómo cambió? ¿Cómo cambió? Llegó Nicodemo ahí. El Señor le plantó la semilla en su corazón. Esa persona no nació de nuevo esa noche. No. Pero ahí le plantó la semilla. Y luego comenzó ese proceso. Aleluya. Y ustedes las hermanas saben, ¿no? Esas mañanitas, esas madrugadas, esos vómitos. Recuerdo hermana Sally, 24, casi 25 años atrás. Y en el baño. Y mi suegra estaba ahí. Y yo decía, Sally, yo no voy, le toca a Andrés. Él es el culpable. Así que no fue por casualidad que el Señor usó este proceso del nuevo nacimiento. Y ese proceso entonces de gestación, durante el cual el feto se va formando, y hay muchos cambios en la vida. Si te sientes inconforme y todavía no eres una persona entregada a Cristo de todo corazón y estás inconforme con tu vida, con el mundo y con todo, it's a good sign. Es una buena señal. Para finalmente, por último, llega lo que yo llamo el trauma del nacimiento. Y un trauma que lo es. Nadie que haya dado a luz y nadie que haya sido testigo de un parto puede negar la realidad que verdaderamente es un trauma. Cuando empiezan los dolores de parto, son no son muy intensos, son breves en duración y son muy infrecuentes. ¿Verdad? Primerizas piensan que ya van a ser. Recuerden, Manasal y yo no éramos primerizos, los dos. Ya van a ser al carro, al hospital. Llegamos y ya van a ser. No, mamita, le dice la enfermera. No, mamita, cuando vayan a nacer tú no vas a traer esa sonrisa en tu rostro. Le dice, vete a caminar, todavía no es, vete a la bueno, vamos a la playa a caminar, en Florida. Tantas otras cosas. Pero son infrecuentes, no son muy intensos. Pero eso significa que ya comenzó el proceso.
ya esa criatura dice, es tiempo, voy a incomodar a mamá para que haga el trabajo, porque ya estoy cansado de estar aquí. A medida que pasa el tiempo se vuelven más frecuentes, de mayor duración y de mayor intensidad. Pero ¿sabe qué? Todavía no ha llegado el tiempo. Por eso es que el nacimiento es un trauma. ¿Sí? Es como si una guerra ha terminado. Hay trapos por todos lados, hay tijeras, hay cosas cortantes, hay enfermeras corriendo de un lado, está el doctor por aquí, hay sangre, es un trauma. El nacimiento. Muchos hasta se desmayan ahí de los esposos, ahí viene, ¡oh! Y después atenderla a ella y atenderlo a él. Ay. Pero finalmente llega el momento en que la nueva criatura dice, ya es tiempo de salir. En ese momento, los dolores son casi continuos y prácticamente insoportables. Es decir, que tu descontento con la vida y todo lo demás va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Hasta que llega al punto en que estás desesperado o desesperada. Eso significa que ya se está acercando el tiempo de tu nuevo nacimiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. De ahí que el Señor viene y le habla a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Señor, ¿cómo? Te dije que te ibas a maravillar. Te dije que te ibas a maravillar. Y tú eres maestro de Israel. ¿Y no entiendes estas cosas? En otras palabras, el Señor esperaba que Nicodemo entendiera de que el hombre necesita nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. Y al no entenderlo, más bien él le dice, y eres maestro. Si el maestro está así, ni quiero saber de los alumnos. Si el maestro no sabe, supuestamente, entonces de ahí también. Entonces él le dice, Señor, ¿cómo entonces? Llega al punto, a veces nosotros pensamos que sabemos. Entonces le dice, Señor, ¿cómo? Explícamelo, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora el Señor le dice, no es una fórmula, ¿sabes? Es como el viento misterioso. No es algo que se puede explicar, no es algo que se puede entender el proceso, pero es como el viento, que lo oyes, reconoces su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él no entiende, él no reconoce todo el proceso, pero él siente que hay un cambio en su vida. Hay un cambio. Y entonces, para ayudarle a entender a él y a nosotros, el Señor usa una ilustración del Antiguo Testamento. Y le dice en el verso 14, dice, y como Moisés. Ahora, tú eres maestro de Israel. ¿Sabes que aquella situación que se dio en el desierto y que Moisés hizo, sabes que eso está hablando del nuevo nacimiento y tú eres maestro de Israel y no sabes esas cosas? Tú has enseñado la Biblia, el Antiguo Testamento a los judíos y no sabes eso. Ahora, usa esa ilustración. Y eso está ya en Números 21. El pueblo en su viaje, en sus jornadas por el desierto, obviamente nada del ser humano ha cambiado. Somos igual, muy descontentos con la vida,
nos quejamos de todo. Y es más, culpamos a Dios de nuestros fracasos. Eso es lo peor de peor. Y decimos, ay Dios mío, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? En otras palabras, yo no he hecho nada que me merezca esto. Y entonces el pueblo de Israel dice que andaban culpando a Dios. Dice, aquí no hay agua, aquí no hay comida. Ya estamos cansados de ese pan tan liviano, el maná. Estamos cansados, estamos empachados. Maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena. Empachados. Recuerdo en Costa Rica un grupo de norteamericanos llegaban a ayudar a levantar edificios para las iglesias y todo. Y ellos se asombraban y decían, ustedes comen arroz y frijol en la mañana, arroz y frijol en la mañana, solo arroz y frijol. Oh, sí, pero es que en la mañana puede ser así, al mediodía puede ser que sean casados, después son solteros. Porque está el pinto, ¿verdad? Pero soltero es la parte que el frijol a un lado, el arroz a otro lado. Pero entonces los israelitas estaban, maná, desayuno, ya sabemos que vamos a desayunar mañana, ya sabemos que vamos a almorzar, y entonces ellos estaban haciendo complaint a Dios de la dieta que Dios les estaba dando. Y quejándose. Y entonces el campamento fue invadido por unas serpientes venenosas. Y esas serpientes comenzaron a morder. Y le serpiente de bronce. Hazte una serpiente de bronce. De ahí que luego la medicina viene y coge esa figura y la usan para la medicina. De ahí que la medicina tiene esa culebra. Porque a través de esa culebra Dios trajo sanidad, medicina al pueblo. Le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, levántala arriba, levántala en alto. Una serpiente ardiente. Entonces tuvo que construirse de bronce, porque el color reflejaba el color de las serpientes. Y levántala e instruye al pueblo que si quieren ser sanos, donde sea que estén, en el campo, en el camino, en sus tiendas, en cama, donde sea que estén, y una de estas serpientes les muerde, instrúyeles que cualquier que se voltee a ver a esa serpiente de bronce en el asta, en el momento que se voltee, que se vuelva y que vuelva sus ojos a ella, va a ser instantánea y milagrosamente curado. Ahora, eso era ahí para ilustrar la forma en que el hombre puede ser salvo. ¿Cómo puede ser curado del veneno de la serpiente? La serpiente representa al diablo, Satanás, que muerde. Y cuando muerde, inyecta su veneno, el veneno del pecado. Pero el Señor viene y dice, yo voy a dar la cura. Yo voy a dar el antídoto. Y entonces el Señor le dice, como Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un árbol, en un asta, en una cruz, para que todo aquel que en él
cree. Entonces, aquella mirada que el Señor les instruyó a volverla hacia la serpiente era una mirada de fe. Ahora imagínense si podemos remontarnos 3.800 años atrás. Y estamos andando en el peregrinaje del desierto con los judíos. Ahí andamos, todos con los judíos. Y digamos que usted va a la tienda de fulano de tal y lo está visitando, están conversando ahí muy amenamente y de pronto él se agarra el pie, se le hincha y segundos después comienza a convulsionar. Una serpiente de esa lo mordió. Y viene usted y lo saca, lo saca de la tienda, lo saca afuera y le dice, mira, voltea tu vista, mira la serpiente de bronce que levantó Moisés en el asta, mírala a ella y te vas a curar. Pero viene él y le dice, eso es insensato. ¿Cómo es que simplemente vuelva la vista y ya ese veneno que acabo de recibir, esa mordida, ya voy a quedar yo sano? Yo no entiendo eso, ¿cómo va a funcionar? Lo que realmente necesito es llévame a emergencia. Los doctores sabrán qué hacer conmigo. Pero usted le dice, mira, Dios instruyó a Moisés y muchos han estado en la condición que tú estás ahora mismo. Y ellos se volvieron y vieron y fueron milagrosa e instantáneamente curados. No te estoy pidiendo que hagas algo horrendo. No te estoy pidiendo que hagas algo imposible. Te estoy pidiendo nada más lo que Dios recomendó hacer. Pero la persona viene y le dice, no, es que yo no entiendo el proceso. Si lo entendiera, entonces encontraría sentido a eso. Y finalmente, en ese argumentar y hablar y tratar de convencer, la persona fallece, muere. ¿Cómo? Decía Nicodemo. El Señor le dice, semejante a lo que sucedió en el desierto. Y ahora aquí tú vas a aprender algo espiritual. Tú has leído este pasaje muchas veces, pero no has tenido entendimiento para comprenderlo. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Sabes que lo que pasó allá era nada más un simbolismo de que yo, Rabí, que me llamas tú, el Mesías, tengo que morir? Tengo que llegar a ser como la serpiente y ser colgado en un asta. Y la Biblia dice que aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la culebra representaba, esa culebra de bronce representaba el juicio de Dios. Y la mordedura representa el pecado, el veneno. Y que Cristo iba a cargar con los pecados nuestros. Pero que todo aquel que lo mire a Él, todo aquel que se voltee, porque hay que voltearse, hay que volverse. Ahora, para hacer eso, uno tiene que creer, porque el que no cree, no lo va a hacer. Tendrás que renacer, Nicodemo. Tendrás que renacer. ¿Cómo? ¿Introducirme en el vientre de mi pobre viejita? No. Sí, te estoy hablando de un nacer espiritual y tú me estás hablando de un nacer físico, biológico. Le dicen no, no. La semilla es plantada. Y sabe que ya en Nicodemo ya esa semilla había sido plantada. De ahí que él viene a Jesús. Él viene. Él ya está incómodo. Y él viene. Pero esa semilla es plantada. Dios sigue tratando con nosotros. Pero mientras no estemos en condiciones de dejar y abandonar el pecado, Dios sigue ahí tratando. Dios sigue. Dios sigue.
Sí, y que a veces viene Dios y Él arma algunas circunstancias ahí para que supuestamente nos hagan la vida imposible. Pero no, lo que Dios quiere es conseguir nuestra atención. Dios quiere conseguir tu atención. Y obviamente los problemas, sí, los problemas nos hacen volver nuestra atención a Dios. El dolor nos hace volvernos a Dios. La angustia, sí, puede ser que por años no hayas doblado rodillas, pero llega una tremenda situación y a doblar rodillas. Ahora, pero ¿qué es lo que Dios quiere? No es hacerte sufrir, es nada más llamar tu atención, captar tu atención. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos a Él, tenemos que volvernos, voltearnos. Pero lo más importante que Dios quiere es que tú veas el reino y entres en el reino. Es entrar. Es entrar. Puesto de pie. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y todos significa todos. Y eso es todo lo que todo significa. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Habrá alguna excepción? ¿Habrá alguien que no ha pecado? La Biblia solamente nos muestra a uno. Y la Biblia es muy clara y muy abundante en lo que tiene que ver con la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. El que no cometió pecado, dice la Biblia, el que no hizo pecado. ¿Y qué de la Virgen María? ¿Era ella una excepción a Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? La Escritura nos dice allá en Lucas 1, verso 47, que ella dijo, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella dijo, Dios es mi Salvador. Entonces, según ella sabía que ella no era impecable, que ella tenía pecado y que ella necesitaba un Salvador. La primera mención que se encuentra registrada en la Biblia de que gente trató de adorar a María se encuentra en Lucas 11:27, donde dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que el Señor alentó o desalentó semejantes alabanzas a María. Ahora, obviamente era una mujer muy piadosa, la cual Dios usó de una manera muy especial. Pero guárdate de la mariolatría. Eso es algo que Dios no aprueba. La Biblia dice, todo
todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno se apartó por su propio camino. La Biblia también dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. El Señor Jesús dijo, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Todos hemos pecado. Todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Si no, pereceremos. Nos perderemos por la eternidad. Es Dios que hace nacer de nuevo. Pero eres tú, eres yo, somos nosotros que tenemos que aceptar y recibir al Señor. Ahora, ¿qué significa que tú puedas creer en Dios? Déjame terminar con una ilustración. Había un experto en trapecio que podía balancearse sobre una cuerda extendida en el aire y hacer trucos. Un día intentó hacer un truco maravilloso, extendió una cuerda de un lado de las cataratas del Niágara hasta alcanzar el otro lado. Y se propuso caminar de un lado a otro sobre esa cuerda. La multitud de espectadores esperaba ver ese prodigio. El experto les preguntó a la multitud, ¿cuántos creen que yo puedo caminar de un lado a otro en esa cuerda? Toda la gente dijo, sí creemos. Con temor y temblor el hombre cruzó de un lado a otro y la multitud lo aplaudió fuertemente. Después él les preguntó, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de un lado al otro con una carretilla delante, empujándola? Todo el mundo se asombró, pero afirmó su credulidad una vez más y el experto no los decepcionó. Después él les preguntó, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de un lado a otro con una carretilla llevando ladrillos a través de la cuerda? Una vez más ellos gritaron, sí creemos. El hombre logró hacerlo y la gente se volvió loca aplaudiendo, gritando. Una vez más, el experto